Lo que te regalen hoy, te cobrará la vida mañana. Descubre por qué. Existe una verdad oculta tras los pactos diabólicos, y no es un mito romántico ni una superstición rural. Es un patrón repetido que he visto una y otra vez. La promesa suena dulce, la letra pequeña es mortal, y quienes firman no saben que ya están pagando antes de morir. Permíteme contarte una historia que lo resume todo. Recuerdo la primera vez que me la relató Leonardo. No fue en una iglesia, ni en un púlpito. Fue en la cocina de su casa, mientras fuera llovía con la densidad de los tiempos malos. Leonardo fumaba despacio, las manos manchadas de mina, y en sus ojos había la mezcla de orgullo y derrota que solo tienen los hombres que han ganado y perdido a la vez. Vi la cueva, me dijo. Vi la luz del oro y pensé que Dios había abierto una puerta. No fue una puerta de iglesia, fue una grieta en la sierra donde el viento parecía susurrar como si alguien arrastrara los dedos por la roca. Era un hombre de trabajo, de callos y de jornadas largas. La mina de su pueblo había cerrado años atrás. La alternativa era la inmigración o quedarse a mirar cómo sus hijos dejaban de soñar. Una noche, siguiendo a un burro que llevaba un sombrero de lona y una linterna, encontró la boca de una cueva que nadie había mencionado. Dentro, el brillo, no de minerales comunes, sino de pepitas que parecían derretirse en la mano, iluminaba su rostro. No hubo contratos escritos, no hubo un apretón de manos formal. Hubo una voz que no necesitó presentarse, porque su oferta era tan precisa como la necesidad que lo invadía. «Coge, lo mío es para los que necesitan», le dijo algo que olía a humo viejo y a cuero húmedo. Leonardo empezó a sacar oro. Una semana le alcanzó para pagar deudas que parecían eternas, para arreglar la casa, para poner zapatos nuevos a los hijos. Sin rastro de remordimiento, ¿quién no habría hecho lo mismo? La comunidad lo miraba con algo de envidia y de esperanza. Volvía de la montaña con el bolsillo lleno y la cabeza erguida. Pero la noche que selló el trato ocurrió sin ceremonia. Mientras dormía, sintió a alguien tocando la puerta de su casa. No era la esposa, no era un vecino. Una sombra como de charco se apoyó en la madera y llamó con un ruido seco. Al abrir, la figura se plantó en la umbría con un abrigo oscuro, sin rostro alinear con la luz del pasillo. No dijo nada sobre el oro. Dejó sobre la mesilla un papel dobrado con una tinta que a primera vista parecía antigua. La cláusula era sencilla en la forma. El tesoro era suyo para usar, pero la recogida tendría lugar cuando la vida quedara a cierto límite. Una noche, un llamado, una mano que vendría a llevarlo. Leonardo dobló el papel y lo guardó como quien guarda un recibo que nunca se espera que acabe cobrándose. Pasaron meses de prosperidad fugaz. La mina le había dado seguridad material, pero también lo fue aislando. Acudía menos a la ermita, hablaba menos con los que antes eran sus amigos. La consumación del pago no llegó con dolor inmediato. Llegó con una ausencia escalonada. Los gatos dejaron de seguirle, la sombra en la calle se hacía más larga a cada tarde, y los niños del barrio ya no jugaban en su patio como antes. Una tarde, mientras cavaba para hacer una cisterna, la tierra cedió. No fue el hundimiento del terreno lo que le arrebató todo. Fue la noche en que, según dijo la vecina al día siguiente, vino la estación en que nadie le encontraba la voz para pedir ayuda. Algunos dijeron que se lo habían llevado en la oscuridad, otros que simplemente la vida se le fue apagando como una vela bajo viento. Yo sé lo que pasó porque estuve con él aquellos días. La prosperidad había tenido un precio que nadie vio venir. La lección que extraje de la historia de Leonardo no es que todo bien provenga del mal, ni que todo don sea trampa. La lección es otra, más punzante. Cuando la necesidad te empuja al borde, cuando la esperanza coincide con un ofrecimiento que no pide nada a la vista, ahí está la trampa. No siempre hay un hombre en un abrigo. Muchas veces hay un silencio que sustituye a la advertencia. Y cuando se acepta sin comunidad, sin discernimiento, sin rendición de cuentas, la salida se vuelve imposible. Si esto está resonando en ti, quédate y escucha lo que sigue. Lo que voy a compartir no es para asustar, sino para enseñar a reconocer las señales. Y si quieres recibir más advertencias y testimonios que puedan protegerte, suscríbete y activa las notificaciones. Hay verdad que conviene oír con atención. La siguiente historia ocurrió en una finca, con reglas que parecían inofensivas hasta que dejaron de serlo. Jack era un hombre práctico que había cambiado el ruido de la ciudad por el aire seco del campo.
Encontró trabajo en una hacienda donde las normas se contaban en murmullos más que en contratos. «No pases de la losa», le dijeron los antiguos empleados con un encogimiento de hombros. «No entres en el granero después de medianoche». Curiosidad y necesidad hicieron el resto. Necesitaban un jornal, y los propietarios pagaban bien si asumían las tareas que nadie quería. Jack empezó a cubrir guardias, a cuidar animales, a reparar vallas. Todo normal hasta que una noche le pidieron colocar una losa nueva en el borde del patio. Una piedra lisa y fría que, según le indicaron, era para honrar a un antepasado fundador. La inscripción era simple: un nombre, un año y una frase que ninguno de los trabajadores se atrevía a traducir por completo. Poco a poco, las reglas se multiplicaron: no pisar cierta parcela, no hablar a cierto cabrero, no mirar directamente a la casa a las 12 en punto. Gustavo, compañero de trabajo y amigo de Jack, empezó a cambiar. Al principio fue la suerte repentina: un ganado que apareció, un crédito pagado, una mujer que volvió la mirada hacia su ventana. Luego llegó la losa. A la medianoche, en la que nadie debía moverse, escucharon pasos cercanos al granero. Al amanecer, Gustavo no estaba. Nada de escenas dramáticas innecesarias. Simplemente no estaba. Las preguntas provocaron silencios que quemaban, pero la finca tenía formas sutiles de cerrar bocas. Favores a cambio de discreción, pequeñas deudas que se registraban como amortizaciones en los cuadernos de cuentas. Jack, inquieto, intentó hablar con el patrón. La respuesta fue un gesto, una invitación a mirar la losa con respeto y a no provocar a los ancestros, y una oferta de aumento si aceptaba ser el nuevo guardián de la noche. Lo que sucedió en la finca es un patrón que he visto repetido. La manipulación no siempre exige cadenas. A veces es una economía de favores que se configura como deber. Se te pide que respetes tradiciones, que observes límites culturales, que no preguntes. Pero detrás de la costumbre puede ocultarse una condición: tu silencio, tu complacencia, tu complicidad. El costo puede no ser inmediatamente violento, puede cobrarte personas, oportunidades, la paz de la casa. Gustavo fue el primer capítulo de esa tragedia. No volveré a su historia ahora. Quiero que guardes en la memoria cómo la curiosidad y la necesidad pueden convertirse en el primer paso de un compromiso del que no se regresa sin ayuda. Estas primeras dos historias comparten un hilo: la promesa de alivio, la cláusula que nadie firmó en tinta visible y la soledad del que acepta. Pero hay también otra modalidad, más organizada y peligrosa por su fachada de legitimidad: la manipulación mediante grupos, congregaciones y líderes que se visten con autoridad espiritual. Conocí a una mujer llamada Marta que, buscando consuelo por la muerte de su hermana, encontró una comunidad que afirmaba sanación por fe y saber antiguo. Al principio, la comunidad le dio lo que la desesperación le había quitado: compañía, rituales suaves, comidas compartidas. Pero la estabilidad fue un intercambio gradual y casi invisible. Empezaron con promesas de mejora en el trabajo y en la salud, testimonios en voz baja, testimonios que eran certificados por la palabra del líder. Luego vinieron los cursos de entrega plena, donde la entrega se presentaba como una liberación necesaria para acceder a mayores bendiciones. Las cuotas eran altas y la gratitud a la colecta obligatoria. La comunidad, bajo apariencia piadosa, instalaba una moral específica. Los que dudaban eran tibios, la duda era pecado, la obediencia era la curación. Hubo, no obstante, un punto de inflexión que rara vez falla en estos casos: la exigencia de aislamiento. A Marta le pidieron reducir contactos familiares que robaban fe, que introducían miedo. A cambio, la red del grupo se cerraba sobre ella con ternura y control. Cuando empezó a cuestionar, le recordaron que el diablo distrae con la familia. Cuando remitía demandas de dinero, le enseñaron a perdonar y a confiar más. La manipulación adoptó el ropaje de lo espiritual. Oraciones largas que agotan, noches de vigilia que rompen el juicio, prácticas que en apariencia purifican, pero que en el fondo fragmentan la autonomía.
Una de las cosas que más me duele contar es que la fachada religiosa vuelve difícil denunciar a tiempo. Cuando el abuso es espiritual, las voces de alerta se desacreditan con facilidad. No entiendes la obra, te falta fe. Las víctimas sienten culpa por separarse. Las instituciones de fuera prefieren no involucrarse hasta que hay pruebas contundentes. Y entre tanto, la maquinaria de la secta avanza: deudas económicas, favores sexuales, actos coercitivos disfrazados de revelación divina. Nunca digo esto para sensacionalizar, lo digo para que entiendas que no todos los pastores con palabras pegadizas son mensajeros de redención. Algunos son mercaderes que te venden esperanza a crédito. Después de estas historias aparece un patrón que quiero que sopeses: la importancia de la comunidad sana. En cada caso, la soledad fue un factor común. Leonardo trabajó solo en la montaña, Jack era nuevo en la finca, Marta se aisló bajo promesas de grupo. Cuando la comunidad se rompe, la persona queda vulnerable a soluciones que ofrecen respuestas demasiado simples y resultados demasiado rápidos. No es que la comunidad siempre evite el peligro, pero la presencia de rendición de cuentas, de preguntas sinceras, de vínculos que no lucran, de personas que te miran con amor y con crítica sana, cambia el juego. Quisiera introducir ahora otra historia, de otro tipo, porque los pactos no se limitan a la búsqueda de riqueza o de sentido comunitario. Hay pactos hechos en nombre de apuestas de vida, de juegos que comienzan como diversión y terminan en deuda vital. Joaquín era hombre de ruta, de camioneta y de carreteras largas. Su abuelo le había contado una advertencia ancestral: cuando en la noche la carreta deje de tirar, no mires atrás. Joaquín lo recitaba casi como superstición. Una noche, cansado en una parada de carretera, aceptó el reto de un desconocido. Una apuesta que, de ganar, le garantizaría un contrato de trabajo y protección en el tramo más peligroso de la ruta. La apuesta era simbólica, implicaba valentía, audacia, la recompensa era concreta. Lo que Joaquín no supo es que las apuestas con ciertos personajes no se cobijan por las leyes humanas, se cobran por líneas que atraviesan generaciones. Durante días, las señales fueron sutiles: el motor que arrancaba sin esfuerzo, clientes que aparecían con pagos generosos, un ahorro que parecía multiplicar cada kilómetro. Pero una noche, en la que el reloj marcaba más de las 3 y el viento parecía traer voces, Joaquín escuchó un paso detrás del remolque. Miró por el espejo y vio una sombra montada sobre un caballo negro que no debía pertenecer a la carretera. En el momento en que recordó la advertencia de su abuelo, fue demasiado tarde. La apuesta exigía un peaje y el precio no era dinero. Lo que la apuesta reclamó fue la paz del hogar. Un pariente cercano comenzó a sufrir enfermedades inexplicables, y aunque no entro en detalles morbosos, la correlación entre la noche del trato y la desgracia fue fuerte. Esta historia subraya algo que no se puede decir con superficialidad. Hay pactos que convierten la vida propia en moneda para saldar deudas que afectan a terceros, a la familia, a la descendencia. No es justicia mística automática ni una fórmula matemática, es la realidad de tragedias encadenadas donde una elección individual desplaza consecuencias sobre quienes menos lo merecen. Antes de continuar, quiero insistir en una cosa: no culpo a los desesperados por escoger la salida rápida. La desesperación es un motor poderoso, la ambición un veneno seductor. Mi propósito con estas narraciones no es moralizar desde la altura, sino ofrecerte visión. Cuando digo descubre la verdad oculta de los pactos diabólicos, no me refiero a un espectáculo de terror, sino a un mapa de señales que te permita no caer. Fíjate en las coincidencias: la solución inmediata, la cláusula oculta, el aislamiento, la exigencia de respeto incondicional, el cambio de conducta social, la ruptura de lazos familiares. Son huellas, no especulación. En un pueblo cercano escuché otro relato que merece ser contado porque toca la práctica de los velorios y lo que en ocasiones se confunde con devoción.
Un velorio se supone que es un lugar de amor y de respeto. Sin embargo, en cierto caso, la vigilia se transformó en ritual que buscaba retener la vida por vías cerradas. Un guardia del cementerio me narró que en noches de tormenta había familias que pedían veladoras, oraciones y vigilias interminables. Sin embargo, había también quienes usaban la ceremonia para llevar objetos al féretro, para introducir sellos o piezas que, decían, atenían la partida. No detallaré prácticas, me limito a señalar el peligro. El uso de ritos para contener lo inevitable puede abrir la puerta a manipulaciones que comercian con el dolor. Cada una de estas historias, la mina de Leonardo, la finca de Jack, la comunidad de Marta, la apuesta de Joaquín, la vigilia pervertida, compone una parte del rompecabezas. La verdad oculta que prometí desvelar comienza a dibujarse. No es que haya un único método, hay patrones que se repiten con insistencia suficiente como para configurar una advertencia. La promesa es el señuelo, la condición oculta el lazo, la soledad el terreno fértil, la comunidad manipuladora el instrumento de presión y la colecta de lo humano el pago final. Pero aún queda por mostrar cómo estas piezas se ensamblan en un mecanismo. El que entrega gana algo de inmediato y pierde, poco a poco o de golpe, aquello que no mediría en un primer momento. También queda por explicar por qué muchas de estas ofertas se presentan envueltas en un lenguaje espiritual o tradicional que confunde e inhibe. Quiero que ahora te acompañe un símbolo que se repite en varias de estas historias. Un caballo negro que aparece en los bordes de la noche, un reloj que se para a las 001, un abrigo oscuro que nadie recuerda haber visto acercarse, pero que siempre deja una nota. Es un arquetipo del engaño, no siempre visible como demonio caricaturesco, sino como costumbre, como tradición, como ventaja económica. Debes aprender a ver esas sombras sin convertirte en alguien que teme al propio viento. Hasta aquí, he contado varias historias que ejemplifican formas distintas del mismo problema. Me detengo ahora para traer contigo una pregunta que será la bisagra de lo que viene. ¿Qué hace que una persona, con raciocinio y afectos, acepte un ofrecimiento que sacrifica su futuro? La respuesta no es única, pero sí tiene vectores claros. Desesperación, promesa de identidad, codicia moderada que llama a más, falta de comunidad y manipulación del dolor. A partir de ahora, tocaré otras historias que muestran cómo estos vectores se enlazan y, sobre todo, qué señales concretas permiten identificar el inicio del círculo. Pero antes de proseguir, quiero que te detengas un momento y compruebes algo personal. ¿Hay voces en tu entorno que, con carisma y urgencia, te piden rendición total? ¿Te han ofrecido soluciones que exigen aislamiento o pagos que nadie cuestiona? ¿Sientes que una prosperidad reciente ha venido acompañada de una pérdida sutil, como si algo en tu casa o en tu alma hubiera empezado a desaparecer? Estas preguntas son un ejercicio de discernimiento, no para sembrar paranoia, sino para que observes con ojos claros. Voy a contarte ahora la historia de un vigilante de cementerio, de cómo la atracción de lo oculto puede empezar en los más jóvenes. Fue un muchacho de 18 años, llamado Pedro, que primero acudía al camposanto por afición. La soledad de la noche, el silencio, el consuelo de las estrellas. Pronto descubrió que no estaba solo en esa afición, otros jóvenes se reunían para contar historias, para desafiarse unos a otros con pruebas de valor. Con el tiempo, algunos de esos retos tomaron una orientación más grave. No se trataba de jugar, se trataba de invocar atención, de probar que uno no temía a la sombra. Un juego inocente que proliferó hasta que alguien introdujo la idea de algo que otorga valor si se atravesaba cierto umbral. Lo que sucede con los jóvenes en muchas de estas narraciones es que la frontera entre juego y rito puede desdibujarse. La realidad se distorsiona cuando el encanto de lo prohibido se convierte en moneda de identidad. Pedro, que siempre había sentido que le faltaba un lugar, encontró en la noche una tribu que lo hacía sentir importante. Esa pertenencia, en sí misma buena, fue instrumentalizada por quien controlaba el rito. No voy a detallar actos concretos, porque ese sería el riesgo de reproducir técnicas. Baste decir que la recompensa prometida, respeto, miedo ajeno, una sensación de poder, atrajo más participación y, con ella, obligaciones que no se pueden pagar sin perder algo esencial. En ese punto del relato es donde me detengo. Hay un hilo visible que conecta todas estas historias, y es el que abre la puerta a la siguiente fase.
El análisis transversal que nos permitirá desentrañar el mecanismo y proponer medidas de protección. Pero antes de entrar en las herramientas prácticas, quiero que la tensión que hemos construido te acompañe como un recordatorio de que no se trata de mitos. Hay vidas devastadas por decisiones urgentes y ofertas seductoras. En la siguiente parte, te expondré con precisión las señales de alarma que emergen de estas historias, cómo distinguir la manipulación espiritual de la auténtica experiencia de fe, y qué pasos, siempre dentro de marcos legales y comunitarios, puedes dar para protegerte y proteger a los tuyos. Permanece atento, la verdad oculta de los pactos diabólicos no se queda en la anécdota. Es un mapa que, si lo lees con cuidado, puede salvarte de firmar algo que luego no sabrás cómo pagar. Ahora, sin rodeos, quiero desentrañar ese mapa. No lo haré con fórmulas ni con recetas, eso sería traicionar la advertencia, sino señalando las vías por las que el engaño suele entrar y mostrando cómo reconocer los hilos antes de que se junten en una red irreparable. Escucha con atención, la claridad puede llegar en la pausa entre dos respiraciones. Hay una primera señal casi invisible, la promesa inmediata que evita preguntas. Un ofrecimiento que llega justo cuando se ha agotado toda alternativa razonable te presiona a actuar sin tiempo para pensar. Piénsalo, cuando la necesidad hace que el miedo más que la cautela, la oferta que promete solución en una noche gana ventaja. No es la riqueza lo que delata al mal, lo que delata es la prisa con la que se te empuja a tomarla. Si alguien te pide una decisión inmediata, sin consulta, sin explicaciones claras, detente, pregunta, pide tiempo, comparte con alguien de confianza. El apuro es un señuelo. La segunda señal es la cláusula oculta. No siempre aparecerá en tinta ni en papel. Muchas veces está disfrazada de tradición, de costumbre o de respeto a los ancestros. Te instruyen, hay cosas que no se cuentan, hay límites que no se atraviesan. Eso suena noble y, si procede de una cultura con memoria, puede ser respetable. El problema surge cuando el silencio se convierte en deuda. Si por mantener esa tradición se te exige favores, dinero, renuncias personales o aislamiento, has tropezado en una cláusula no negociada. Pregunta quién se beneficia del silencio y con qué finalidad. Si la respuesta te deja más solo que protegido, sal corriendo de esa costumbre. La segunda señal es la cláusula oculta. No siempre aparecerá en tinta ni en papel. Muchas veces está disfrazada de tradición, de costumbre o de respeto a los ancestros. Te instruyen, hay cosas que no se cuentan, hay límites que no se atraviesan. Eso suena noble y, si procede de una cultura con memoria, puede ser respetable. El problema surge cuando el silencio se convierte en deuda. Si por mantener esa tradición se te exige favores, dinero, renuncias personales o aislamiento, has tropezado en una cláusula no negociada. Pregunta quién se beneficia del silencio y con qué finalidad. Si la respuesta te deja más solo que protegido, sal corriendo de esa costumbre. Tercera señal, el aislamiento disfrazado de protección. En la historia de Marta, vimos cómo se pidió cortar lazos familiares con la excusa de proteger la fe. Ese argumento es una herramienta recurrente. Te separan de quienes podrían preguntarte por qué estás entregando tanto. La comunidad que se cierra sobre ti no es hospitalaria cuando te induce a desconfiar del exterior. Una comunidad sana fortalece lazos, no los sustituye por dependencia. Todo movimiento que te dice confía solo en nosotros es un círculo que busca cerrarse sobre ti. Cuarta señal, el lenguaje que convierte la duda en pecado. Si dudas, no tienes fe. Es una estrategia poderosa. Si te avergüenzan por buscar niñez de prueba, te retiran el permiso de pensar. La fe madura convive con preguntas. La manipulación trata de equiparar cuestionamiento con traición. Si tus preguntas son acalladas con moralizantes o te exhortan a entrega ciega, estés alerta. Quinta señal, la prosperidad que exige un precio creciente. En todos los relatos, la cueva que dio oro, la finca que ofrecía suerte, la apuesta que multiplicó clientes, existió una fase inicial de beneficio. Eso confunde y legitima. La trampa no es que haya beneficio, es que el beneficio exige pagos escalonados, con deudas que se cobran en forma de personas, salud o tranquilidad familiar.
Observa si la ganancia viene acompañada de demandas cada vez mayores, más dinero, más servicios, más secretos. Ahí hay una máquina de extracción. Sexta señal, la autoridad que no se somete a rendición de cuentas. Cuando un líder espiritual o un supuesto guía se presenta como infalible, sin espacios para supervisión, sin otros pastores o líderes que actúen como contrapeso, estás frente a una estructura peligrosa. El liderazgo legítimo se somete a normas, transparencia financiera y a la posibilidad de ser cuestionado. Si se te dice que el que critica no comprende y te piden silencio en relación a las finanzas o a las decisiones, es motivo de alarma. Séptima señal, cambios en la conducta social y afectiva. Las víctimas de estos pactos no suelen volver de la misma manera. Se observa un distanciamiento progresivo de amistades y familia, una extraña indiferencia hacia cosas que antes importaban, o por el contrario, una exaltación justificada por la misión que ahora los ocupa. Si la persona que conoces ahora pide sacrificios desmesurados que afectan a terceros, es porque algo ha desplazado su brújula moral. Octava señal, la aparatología emocional. En las historias hay recursos recurrentes, vigilia nocturna para quebrar voluntades, testimonios fabricados para validar al líder, canciones o fórmulas repetitivas que funcionan como hipnosis colectiva. No es magia técnica, es psicología de grupo. Cansancio, repetición y presión emocional funcionan juntos para rebajar el criterio crítico. Si observas noches sin descanso, oraciones que buscan quebrar la voluntad o rituales que dejan exhausto al participante, considera que estás ante una técnica de control y no ante una simple práctica de devoción. Novena señal, consecuencias que se extienden a la familia. Como en la apuesta de Joaquín, las elecciones individuales que venden resultados rápidos no siempre pagan sus cuentas a solas. Enfermedades inexplicables, pérdidas económicas familiares, rupturas y estigmatización social aparecen después. El pacto se cobra más allá de quien lo hizo, recae sobre los que menos control tuvieron sobre la decisión. Si ves que la tragedia no golpea solo al individuo, sino que se extiende a hijos, padres o parejas, la causa debe investigarse con seriedad. Estas señales, leídas juntas, forman un patrón que salva. No es un manual de paranoia, es un instrumento de discernimiento. Lee las huellas y contrástalas con tu comunidad de fe, con líderes serios y con la ley. Porque sí, otra pieza esencial del mapa es la que tiene que ver con la justicia. Muchos de los abusos que he narrado no son solo espirituales, son delitos. Cuando se pide dinero bajo coacción, cuando hay explotación sexual, cuando se cometen actos criminales como profanaciones o violencia, llama a las autoridades. No intentes linchar o confrontar sola y precipitadamente. Documenta, busca testigos, acude a los cauces legales. Proteger la vida y la integridad de las personas es también proteger la verdad espiritual. Ahora bien, ¿qué se puede hacer si sospechas que alguien está atrapado en una red así? Aquí quiero ser claro, no te conviertas en el héroe improvisado, pero tampoco permitas que la indiferencia sea cómplice. Acércate con calma, sin juicio, preguntando no acusando. Empieza por el vínculo, la compasión abre puertas donde la acusación las sella. Usa preguntas que inviten al relato más que a la defensa. ¿Cómo empezaste a asistir allí? ¿Qué es lo que más te atrae de ese grupo? ¿Qué piden que hagas que te preocupe? Si la persona se siente escuchada, es más probable que pueda ver las inconsistencias sin sentirse atacada. Escuchar no es validar la manipulación, es crear una grieta por donde entre la verdad. Acompaña con acciones concretas, ofrécele un lugar seguro para hablar con alguien de confianza. Preséntale testimonios de personas que salieron de situaciones similares, sugiérele con delicadeza recursos profesionales, psicólogos, abogados, servicios sociales. Evita dar soluciones espirituales únicas. La recuperación de una persona herida puede requerir terapia, acompañamiento pastoral y, en su caso, protección legal. Si eres líder en una comunidad de fe y alguien acude a ti, actúa con transparencia. No sustituyas la ayuda profesional por una promesa de oración exclusiva. La oración es vital, pero no debe usarse como excusa para posponer acciones concretas, supervisión financiera, denuncia si procede, atención médica y psicológica.
Implementa redes de rendición de cuentas en tu congregación, comuniones abiertas, registros de donativos, espacios donde los miembros puedan plantear dudas sin represalia. Protege a los niños y adolescentes con políticas claras, supervisión en reuniones, códigos de conducta para líderes y acompañamiento a las familias. Es importante decir también lo que no se debe hacer, por duro que suene. No te conviertas en agente provocador. No invoques prácticas prohibidas ni te pongas en el papel de exorcista amateur. No rompas tumbas ni realices actos ilegales en nombre de la liberación. He visto gente que, movida por la urgencia, ha querido romper rituales con acciones violentas o ilegales, y eso solo complica la situación y puede convertir a quien intenta ayudar en el nuevo problema legal. La protección pasa por la ley, por la comunidad y por la oración sensata, no por acciones que reproduzcan la violencia. También quiero hablar de algo que rara vez se dice con claridad: el peligro de la exageración. Hay quienes, frente al mal, responden con teorías conspirativas que explican todo por la presencia de fuerzas oscuras. Eso es peligroso porque borra la responsabilidad humana y la complejidad social. Muchas veces, detrás de estos fenómenos, hay pobreza, abandono, fallos del sistema de salud mental, ausencia de oportunidades y líderes carismáticos dispuestos a lucrarse. La interpretación espiritual es necesaria, pero debe acompañarse de análisis social. Si solo vemos demonios, perdemos la oportunidad de sanar estructuras que permiten la explotación. Veamos ahora algunas medidas prácticas y concretas que puedes tomar sin entrar en rituales y siempre dentro de marcos legales y comunitarios. La primera y más simple es la prevención, educación en la comunidad. Habla abiertamente de estos temas en tu iglesia, en tu barrio, en tus círculos. No es sermón de miedo, es formación. Enseña a reconocer las señales que hemos repasado: promesas urgentes, aislamiento, exacciones económicas, liderazgo sin rendición de cuentas. La prevención reduce la posibilidad de que la desesperación sea la única puerta visible. La segunda medida es la construcción de redes de contención. Ningún individuo debe afrontar ese abismo solo. Fomenta grupos de apoyo, hogares que funcionen como red de escucha, vínculos intergeneracionales que den perspectiva. En las historias que conté, la soledad fue combustible. La comunidad es antídoto, presencia, apoyo económico temporal, acompañamiento pastoral, referencia a profesionales. Una comunidad que ofrece alternativas reduce la atracción de soluciones rápidas. La tercera medida es la transparencia financiera. Si perteneces a un ministerio o comunidad, exige claridad en las cuentas, donaciones registradas, destinos claros, informes periódicos. La manipulación económica se alimenta de opacidad. Donde la caja está abierta y se rinde cuentas, el abuso encuentra menos terreno. La cuarta medida es establecer protocolos de denuncia y protección. Si detectas delitos, da los pasos que la ley exige. Denuncia, asilo a la víctima, testimonio documentado. Protege a los menores. Actúa con la seriedad que el sufrimiento humano merece. Y recuerda, denunciar no es traición, es cuidado. Quinta medida, fomenta el acompañamiento interdisciplinar. Cuando alguien llega con un conflicto espiritual mezclado con problemas psicológicos o de adicción, la respuesta más responsable no es excluir a la medicina o la psicología. La fe puede sostener, pero la terapia y el tratamiento pueden curar heridas que la oración sola no alcanza a tocar. Crea puentes entre la pastoral y los profesionales de la salud mental. Sexta medida, protege los ritos y prácticas frente a la explotación. Las ceremonias honestas dan dignidad, las ceremonias forzadas mutilan. Si hay rituales que implican renuncias extremas, obliga a la evaluación responsable por parte de líderes externos y por la comunidad. Si un rito pide el aislamiento o la transferencia de bienes, detente y pregunta: ¿quién verifica esto? ¿Quién da consentimiento informado? La transparencia salva. Séptima medida, cultivo de una espiritualidad sana. En mis años de caminar he visto cómo la teología puede ser una brújula o una trampa. Enseña una teología que no exalte al líder, que no transforme la obediencia en sometimiento ni la humildad en autoanulación. Habla de libertad, no de servidumbre. Habla de redención que libera, no de señales que esclavizan. Hablando de teología, permíteme aclarar algo que puede inquietar. Cuando digo pacto, no me refiero a una única realidad metafísica uniforme. Hablo de una gama de realidades donde lo espiritual, lo psicológico y lo social se entrecruzan.
La tradición cristiana habla del enemigo como mentiroso y acusador, y eso es real. Pero nuestra respuesta no debe ser solo demonología. Debe incluir justicia social, acompañamiento pastoral y acción legal cuando hace falta. No confundamos vigilancia espiritual con eludir responsabilidades. Quiero ahora dedicar un espacio a quienes están saliendo de estas redes o intentando ayudar a alguien que lo hace. La recuperación no es instantánea, es proceso. Habrá culpa, vergüenza, pérdida de redes y de recursos. Habrá quemaduras que no se ven. Si estás saliendo de un grupo así, no te presiones para ser fuerte enseguida. Busca acompañamiento profesional y pastoral, reconstruye lazos de confianza poco a poco y date permiso para duelo. La restauración no es inmediata, es un camino de pasos pequeños y decisiones sostenidas. Si estás ayudando a alguien que intenta salir, mantén límites claros. No te conviertas en su proveedor económico indefinido sin plan. Acompaña con recursos que empoderen. Busca profesionales que puedan ayudar con terapia y con reinserción. Facilita el acceso a la ley si es necesario. Recuerda que rescatar no equivale a sustituir. La persona debe ser protagonista de su liberación, con apoyo, no rehén de tus imposiciones. En esta parte del relato conviene recordar que la esperanza existe y que la palabra restauración no es un cliché vacío. He visto comunidades reconstruir familias rotas, personas recuperar la dignidad, antiguos adeptos convertirse en testimonios de libertad y servicio. La clave nunca fue una técnica secreta, sino comunidad coherente, transparencia, cuidado de las víctimas y una espiritualidad que acompaña humildemente a la sanidad. Llegamos a lo que podríamos llamar la pieza profética de este mensaje, no como quien predice calamidades desde la cima de la niebla, sino como quien convoca a la vigilancia desde el amor. Mi palabra para ti hoy es doble, advertencia y llamada a la sanidad. Advertencia, porque si no observas las señales, el patrón se repetirá. La solución urgente será el señuelo, la cláusula invisible será la trampa, y alguien a quien amas pagará el precio. Llamada a la sanidad, porque ningún pacto que humille, que aísle y que explote merece la bendición. La libertad cristiana es la que devuelve a la persona su dignidad y su lugar en la comunidad. Para cerrar con fuerza pastoral, si en este momento identificas una relación, un grupo o una práctica que encajan con las señales descritas, actúa con prudencia y decisión. No te quedes en la impresión. Busca consejo de líderes responsables, documenta lo que sea necesario, protege a los vulnerables y, si hay delitos, denuncia. La impunidad permite que el abuso prospere. Antes de terminar, quiero hacer una pausa para dirigirme a aquellos que puedan sentirse culpables por haber tomado una decisión errada en un momento de desesperación. No te condeno, te ofrezco camino. El arrepentimiento cristiano no es una simple nulidad de lo pasado, es el inicio de una restauración práctica. Puedes comenzar por confesar a alguien de confianza, por buscar ayuda médica o psicológica si hace falta, por reintegrarte a una comunidad sana y por, cuando sea posible, reparar los daños. La justicia humana puede exigir responsabilidades, la gracia cristiana te ofrece acompañamiento para asumirlas sin hundirte. Y ahora una oración breve, sencilla y directa, que no pretende ritualizar sino sostener. Señor, te pedimos discernimiento para ver las trampas que se visten de ayuda. Te pedimos fuerza para no ceder al afán ni a la prisa. Te pedimos protección para los vulnerables y sabiduría para las comunidades que deben acompañarlos. Muéstranos, Padre, cómo amar sin engaño, cómo denunciar sin miedo y cómo restaurar con verdad. Amén. Si has escuchado esto y sientes que es parte de la vida de alguien que conoces, no te quedes solo, busca ayuda en tu iglesia o comunidad de confianza. Si necesitas oración o orientación, deja un testimonio, pide contacto con líderes que trabajen con víctimas o comparte esta palabra con quienes necesiten entender la verdad oculta de los pactos diabólicos. No permitas que la prisa por soluciones rápidas te corte la posibilidad de una vida libre y en paz. Comparte. Pide ayuda, busca comunidad. En la verdad y en el amor está la salida.